¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les vamos a hablar de la actualidad del archipiélago canario en esta hora que tenemos por delante en la jornada de este miércoles, día 27 de mayo de 2026, en el que compartimos tiempo, como saben, de Archipiélago Directo a partir de las 12 del mediodía con Joan Gualo y sus orígenes, con cultura popular canaria, con música canaria y eventos de la actualidad de las Islas Canarias en la semana precisamente que se desarrolla la Semana de Canarias y que el Gobierno de Canarias organiza con finalización del próximo sábado de la entrega de honores y distinciones en el en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que les contaremos a ustedes a partir de las 11 de la mañana aquí en Canarias en esta misma sintonía. El sábado desde el Auditorio Alfredo Kraus, el Día de Canarias, el acto oficial del Día de Canarias al que esta casa, la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria han sido invitadas a estar. La actualidad no cesa. Hoy pues nos hemos despertado con esa revisión, con ese registro por parte del FBI español, por parte de la UCO, en la sede del Partido Socialista, Ferraz. Ya en su día vivimos esta historia con el Partido Popular, como lo recordarán ustedes. Y aquí en Canarias pues se sufre las consecuencias también de toda esta historia, porque está involucrado supuestamente el jefe superior de Policía de Canarias. Hoy se publica que Anticorrupción investiga al jefe superior de la Policía de Canarias desde 2025 y Gómez Martín concretamente por regalos y el posible cobro de 7.000 euros. Era el jefe de la comisaría del aeropuerto de Madrid cuando Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, estuvo en Madrid. Luego nos iremos, luego no, al principio, nos vamos a ir ya dentro de un instante con la actualidad del Parlamento de Canarias. Arrancamos, por tanto, en la jornada de este 27 de mayo, nuestro archipiélago directo en la jornada presente. Y donde primero nos quedamos es aquí en el Parlamento de Canarias. Ayer en la mañana concretamente nos vamos a quedar con la primera parte de la sesión. Quien primero preguntaba en la sesión de control del Parlamento de Canarias en la jornada de ayer era Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, pero aquí lo hace en calidad de diputado de la agrupación socialista Gomera. Le preguntaba al presidente del Gobierno actuaciones que se prevé realizar para poder complementar las pensiones incluidas no contributivas dirigidas, como decíamos, al presidente del Gobierno de Canarias. Una pensión no contributiva. Ya saben ustedes que aquí en Canarias las pensiones no contributivas son demasiado bajas, prácticamente no llegan pues para nada, en torno a los 500 euros con algún complemento que ahora precisamente el Gobierno de Canarias aprobó y que casi se lo tumba el Gobierno central rechazando esa dotación de 200 y 200 euros, en torno a 400 euros para los ciudadanos canarios que cobran esa pensión baja aquí en el archipiélago canario. La respuesta de Fernando Clavijo en la jornada de ayer. Nos ha llevado casi 3 años, como usted bien sabe, señor portavoz, el poder, con dinero de todos los canarios, incrementar en 400 euros anuales esas pensiones no contributivas. Como bien ha dicho usted, va a llegar en torno a unos 42.000 hogares, de los cuales 2/3 son mujeres, por lo que decía. En muchas ocasiones incluso han estado trabajando pues, en labores de limpieza en hogares que no les han dado de alta y cuando llega el final de su vida laboral, pues en este caso se encuentran con una pírrica pensión no contributiva que en ningún caso es suficiente ni por asomo para poder mantener a una sola persona. En el mes de mayo creemos que vamos a poder hacer el primer pago de esos 200 euros para luego llegar a otros 200 euros a final del año, con lo cual ya podrán ver a los primeros días de junio, podrán ver ese ingreso y se podrán verlas complementadas. Pero es evidente que no es suficiente. Y como usted bien ha dicho, no es suficiente y deberíamos abrir, el contexto político parece que no ayuda, pero se debería abrir un serio debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y en este caso de aquellos más vulnerables, ¿no? Porque una subida lineal de las pensiones a todos, a mí al menos me parece injusta. En ocasiones deberíamos hacer un esfuerzo, tal y como está la inflación y los costes de la vida, de ir haciendo un esfuerzo en aquellos tramos que menos cobran, porque evidentemente esas las personas que cuando hacemos los datos del índice AROPE
vemos que ellos son los que están en exclusión social o en riesgo de estarlo, ¿no? Con lo cual, si queremos corregir esos sistemas, tenemos que replantearnos como sociedad, desde luego, la política en materia de pensiones. Y por otro lado, nosotros estamos trabajando con el convenio que se firmó a finales del 2025 para lo que es toda la atención a las dependencias y los servicios, pero sí dentro de esos convenios de los planes de la pobreza que tenemos con el Gobierno de España, con los recursos que pone el Gobierno de Canarias. Bueno, pues como explicaba el propio presidente del Gobierno, han tenido que pelear, poder dar 200 y 200, es decir, 400 euros en definitiva. Se espera que este mes de mayo ya se les ingrese a final de mes los 200 euros y a final de año, en torno a los meses de octubre, noviembre, se les ingrese otros 200 a los pensionistas que cobran pues en torno a los 500 euros. Hay que recordar que en Canarias hay 353.000 pensionistas. Son beneficiarios que se reparten el 0,38 millones de pensiones contributivas vigentes, ya que algunos ciudadanos perciben más de una prestación simultáneamente. Concretamente, la jubilación representa el grupo mayoritario con 215.400 personas, de viudedad 83.800 y de incapacidad permanente unas 61.800 beneficiarios. Orfandad y favor de familias suman un total de 18.900 personas y hay unos datos claves de las pensiones en las islas. La distribución por sexo, por ejemplo, son los beneficiarios por 181.000 hombres a 172.000 mujeres y la pensión media regional está en 1.250 euros. Afortunadamente. Ayer también en el Parlamento de Canarias, el diputado herreño Raúl Acosta preguntaba sobre cómo se están desarrollando acciones por parte del Gobierno de Canarias para que la Unión Europea flexibilice el régimen de comercio de derechos de emisión del transporte marítimo, de lo que hemos venido hablando últimamente mucho, que es de las emisiones, y que a partir de 2030 se van a tasar pues duramente a los barcos que no tengan las condiciones para navegar con los parámetros nuevos de la Unión Europea, lo cual hará que muchos barcos se vayan a puertos que no son los nuestros. Por un lado, así que la respuesta de Clavijo, pues evidentemente es la que es, la batalla, la lucha sobre ello. Que llevamos trabajando y que más nos preocupa. Primero porque, como usted bien ha dicho, somos islas, dependemos de los puertos y de los aeropuertos, y si bien estamos conformes con que tenemos que ir haciendo todos un esfuerzo importante para reducir las emisiones de CO2 y ser mucho más respetuoso con el medio ambiente, la realidad es que Canarias, como región ultraperiférica, tiene el paraguas jurídico del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento que permitiría modular ese tipo de políticas. A finales del pasado mes estuve en Bruselas, me pude reunir con la vicepresidenta Teresa Rivera, me pude reunir con el equipo del comisario del Clima y me pude reunir con el comisario de Transporte y de Turismo, Chichi Costa, de tal forma en que fuimos precisamente para exponer. Por un lado, el 2030 se termina, digamos, esa exención que tiene Canarias y lo que tratamos de defender es que esa exención sea sine die y si no al menos que se lleve hasta el 2040, porque nuestras condiciones geográficas y condición de región ultraperiférica lo avala. El comisario Fito, el comisario Chichi Costa, así pues un poco nos han manifestado el apoyo para conseguir eso. Por otro lado, en materia de transporte marítimo, creo que algo se está moviendo en Europa, entre otras cosas, no solo por Algeciras, que tiene una gran competencia igual que Canarias con África, sino que con la salida del Reino Unido, los puertos del Reino Unido le están quitando a los de Hamburgo y de Alemania, le están quitando bastante actividad portuaria. Por lo tanto, se están dando cuenta de la necesidad de revisar esa política de ETS. Y en el caso concreto de Canarias, como usted bien ha dicho, se le aplica una bonificación, un descuento del 50% a un contenedor que sale de Marruecos hasta Rotterdam, y sin embargo nosotros en Canarias lo pagamos al 100%. O sea, eso significa una pérdida de competitividad importante para esa actividad y para la vocación canaria de ser un hub tricontinental entre Europa, África y América, ¿no? Con lo cual, al menos en la parte de puertos, creemos que, porque está ocurriendo en otros lugares de Europa, algo se está moviendo, y así nos lo transmitió la vicepresidenta. En la parte aeronáutica lo entienden, pero estamos en fase de elaboración de informes que avalen
la necesidad de ese sobrecosto. Bueno, pues a ver si se cumple las previsiones del Gobierno de Canarias. Ayer le preguntaban desde Vox en el Parlamento de Canarias al presidente del Gobierno. Bueno, antes decir que el sistema ETS, el Emissions Trading System o régimen de comercio de derechos de emisión, es el mercado europeo del carbono. Desde el año 2024 obliga a los barcos que atraquen en puertos de la Unión Europea a pagar derechos por emisiones de gases de efecto invernadero, el sector de efecto invernadero. El sector marítimo es responsable de cerca del 3% de las emisiones de carácter global. Un impacto de esta normativa en las islas de estructura en varios frentes. La aplicación de las tasas en relación a las rutas dentro de la Unión Europea y escalas se aplica al 100% de las emisiones. Por ejemplo, las conexiones entre Canarias y puertos de la península o el resto de Europa están grabadas al 100%. Y la otra pata es que las rutas hacia terceros países solo cubre el 50% de las emisiones. Los barcos que proceden o van a países extracomunitarios, como por ejemplo el Reino Unido, y por aquí por Canarias pasan muchísimos, o naciones del norte de África, pagan la mitad de la tasa. Y como les decíamos ayer, el grupo Vox en el Parlamento de Canarias, y más concretamente a través de su portavoz, Galván Sasía, Nicasio Galván, preguntaban por el compromiso incumplido por parte del Gobierno central, por parte del Gobierno Sánchez con Canarias. Una pregunta que realizaba ayer en el Parlamento. La pregunta se la traigo para que nos haga un balance del comportamiento del Gobierno del señor Sánchez con Canarias. Bueno, una pregunta rápida, concisa, aunque hubo contrapregunta. Gracias, señora presidenta, señor Galván. Bueno, pues como he dicho en otras ocasiones, con el Gobierno de España es complicado, y más en la situación en la que está y cómo está el patio, conseguir que avancen las cosas, pero razonablemente las cosas han ido avanzando bien. La gratuidad del transporte, en el presupuesto pasado los fondos de la pobreza, el plan de empleo de La Palma, el convenio de obras hidráulicas. Hay cuestiones que han ido avanzando, no como nos gustaría, al ritmo y con la celeridad que entendemos, de ahí que hayamos propuesto un decreto canario. Vemos el final de la legislatura y es importante que consolidemos esos derechos en un decreto ley que esté en el rango de ley, pero si bien no podemos decir que hay un cumplimiento al 100%, tampoco podemos decir con honestidad que hay un incumplimiento total. Yo si lo tuviese que... Bueno, no hay ningún incumplimiento total, hay un porcentaje de cumplimiento. Pues, señor Clavijo, he hecho en falta en este balance el comportamiento del Gobierno de España con el antivirus, por ejemplo. El comportamiento del Gobierno de España con la financiación autonómica, que oímos a la consejera de Hacienda decir que el dinero que iba a destinar a Canarias estaba yendo a otras comunidades autónomas. Hemos echado de menos también el comportamiento de este Gobierno de la Nación con el tema inmigratorio, que con sus políticas de efecto llamada ha originado que Canarias y España pues sea un centro de inmigración ilegal donde la criminalidad y la pobreza aumenten. Pero, señor Clavijo, se lo dijimos en su día, cuando su partido apoyó la investidura del señor Sánchez, el Partido Socialista, señor Clavijo, donde, como dicen sus dirigentes, el mejor de los socialistas es Zapatero, que pasará a la historia no solo por ser coleccionista de joyas y haber reabierto las fosas de la guerra civil y haber enfrentado a hombres con mujeres con sus leyes de género, pasará a la historia por ser el primer presidente imputado en la historia de la democracia de España. El PSOE de Ábalos, el más feminista de todo, que se repartía cromos de mujeres con sus amigos de Farra. El PSOE de Ángel Víctor Torres, que nos mintió aquí al lado. El PSOE de Begoña, del hermano, de las amnistías, de los indultos. Ese PSOE es el que usted apoyó en la investidura, señor Clavijo. No nos extraña que haya hecho lo que está haciendo. Pero si es indignante que el PSOE se comporte así, también es un poco indignante lo que puede pensar cualquier canario, ¿no? Por ejemplo, sus incumplimientos, su promesa de bajar el IJIC, su promesa de construir viviendas, su promesa de construir plazas sociosanitarias. Nos queda un año de legislatura, señor Clavijo, pero seguimos a la cola en pobreza, en desempleo. Queda mucho por hacer. Pero yo quisiera finalizar diciendo que usted tiene por costumbre, espero que no lo haga hoy, señor Clavijo, mentir acerca de nosotros. Volvió a mentir en el pasado pleno, cuando dijo que, palabras textuales, quería que muriera gente sin ser atendida por el Servicio Canario de Salud. Dijo que queríamos que Canarias se convirtiera en un almacén de inmigrantes, cuando es usted el que quiere convertir a España en un almacén de inmigrantes. Somos nosotros los que no quieren repartirlos, sino devolver al inmigrante ilegal a sus países de origen. Y miente cuando dice que no hablamos de Canarias. Y lo que duele, señor Clavijo, es que usted sabe que eso es mentira. Sabe que no queremos que pase eso. Hay muchas cosas que nos separan, no tiene por qué mentir. Usted no quiere bajar impuestos, nosotros sí.
Usted no quiere acabar con el problema de la inmigración, nosotros sí. Usted no quiere priorizar a los canarios en ayudas sociales, nosotros sí. A usted no le importa quién comete los delitos, como dijo su consejera de Seguridad, a nosotros sí. Y usted no quiere poner fin a ese desastre energético en Canarias y nosotros sí. Señor Clavijo, hay mucho que nos diferencia, no invente ni mienta, porque no es procedente para un presidente de Canarias. Bueno, pues respuesta del presidente Clavijo ayer en el Parlamento. Señora presidenta, señor Galván, yo creo que usted se sigue confundiendo. Esto es una sesión de control al Gobierno, no al Partido Socialista. Que podemos estar conformes con usted con lo reprochable de algunas conductas y lo asombrados que estamos de algunas cosas que salen, pero está controlando al Gobierno de Canarias y a su acción. Debe ser que le mandan el argumentario de Madrid y usted lo repite, ¿no? Pero mire, nosotros hemos bajado los impuestos. Nosotros hemos conseguido, junto con la sociedad canaria, que haya récord de empleo en estos momentos. Nosotros hemos conseguido que haya récord en estabilidad laboral, con puestos de trabajo fijos. Estamos consiguiendo reducir los indicadores de pobreza y marginalidad. Tenemos los mejores datos de las series históricas, pero son insuficientes. Pero desde luego lo que nosotros nunca vamos a hacer es no respetar los derechos humanos ni los derechos de la infancia, cosa que ustedes sistemáticamente en sus programas electorales y en sus acciones hacen continuamente. Nosotros, ni usted ni nadie, acabará con el fenómeno migratorio, señor Galván, porque eso es un fenómeno que es inherente a la humanidad. Desde la prehistoria eso está ocurriendo. Ahora, si usted lo que pretende es mandar la Armada, como dijo, para que no entren los cayucos, pues como comprenderá, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que tener una política migratoria seria y rigurosa. Y ustedes han apoyado el Pacto Migratorio Europeo, ese que se empieza a entrar en vigor el día 12 de junio, donde lo que se dice es que los países ricos van a poder pagar para que los países pobres nos quedemos con los migrantes. Esa es la política migratoria que ustedes defienden y la que nosotros no compartimos. Esa y muchísimas cosas más, señor Galván. No quiero que le duela nada, que lo veo afectado. Lo que sí le digo es que usted está en un lado y nosotros estamos en el lado contrario. Bueno, pues respuesta del presidente. También desde la oposición, Luis Campos Jiménez, del grupo Bloque Canarista, Nueva Canarias Bloque Canarista, realizaba al presidente del gobierno de Canarias la pregunta correspondiente. La argumentaba en segundo turno. Usted y su gobierno aprobaban el plan presupuestario a medio plazo el pasado mes de abril y en ese plan presupuestario se recortaban los gastos no financieros. Le pregunta sobre si piensa el gobierno reducir el presupuesto de los servicios públicos fundamentales en el año que viene, en el 2027, tras la publicación del plan presupuestario a medio plazo 2027-2029. Ese plan presupuestario con 308 millones menos, con indicadores del PIB que prevén que se va a incrementar y además con un incremento de los ingresos en 181 millones de euros. Evidentemente, luego somos conscientes de que lo que se traslada a los presupuestos en el momento definitivo puede coincidir o no, pero que ya se barrunte, que ya se anuncie que puede haber 308 millones menos de gasto, nos preocupa porque puede significar la disminución de los servicios públicos esenciales. Y no lo decimos nosotros, esta preocupación al final se traslada al conjunto de la sociedad, de los sectores. Lo decían el otro día precisamente en la plataforma del 5%, esa plataforma que a usted tampoco le gusta, la plataforma que defiende que se cumpla la Ley Canaria de Educación, por ejemplo. Vamos con cierta agilidad, vamos a escuchar ya la respuesta bastante ilustrada por parte del portavoz de Nueva Canarias Bloque Canarista. Gracias, señora presidenta. Yo se lo agradezco, se pone nervioso, pero... Ahora sí, perdón, sin darme cuenta le he dado a resetear, con lo cual se inicia de nuevo. Le quedaba un minuto, señor presidente. Porque al pararle le dicen... Bueno, pues un pequeño problema que ya aclararon ayer en el Parlamento en el uso del tiempo. Ser respetuoso. Señor Campos, se lo quiero repetir. Nosotros, lo que nos preocupa es que los niños y las niñas que están en las aulas públicas tengan el acceso a los servicios. Bueno, no entendió la respuesta dada por parte del presidente del Gobierno de Canarias, Luis Campos. Es muy fácil. No tenemos los MRR. Entonces, como no va a haber MRR porque se terminan, pues los tenemos que sacar de la variable del presupuesto. Lo irresponsable sería dejarlos incluidos.
En segundo lugar, creo que este Gobierno se ha caracterizado por la prudencia en la gestión de sus cuentas. Bueno, pues por abreviar, ya que yo he escuchado ya antes la parte que corresponde a lo que está diciendo, habla de que pueden quedar por parte del Gobierno de España unos 340 millones pendientes de llegar al archipiélago canario, 1.250 millones de euros de liquidez pueden verse afectados en la caja de la Comunidad Autónoma de Canarias, y si vamos a mirar la deuda en conjunto, pues pudiera estar en torno a los 2.500 millones. Esto fue respuesta después de que se le preguntara desde el Partido Popular, en este caso Luz Reverón del Partido Popular hacía la pregunta de cuánto asciende la deuda del Gobierno de España para compromisos incumplidos con la Comunidad Canaria. ¿Una deuda económica o estamos hablando de esa forma de proceder del sanchismo, que es anunciar mucho para Canarias y cumplir más bien poco? Mientras tanto, Sánchez se ha dedicado, pues bueno, a acumular... Bueno, pues el Partido Popular hacía referencia al presidente del Gobierno, a lo que se ha dedicado a hacer. Señora presidenta. Y entraba pues en la explicación de la que hablaba yo hace un momentito. Pendientes de suscribir y recursos económicos que a lo largo del 2026 tendrían que llegar a Canarias, pues estaríamos hablando en torno a unos 340 millones de euros. Esos son convenios que van desde los planes de empleo, fondos de la pobreza, el POSEI adicional, en materia de infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas. O sea, son distintas partidas que se reflejaron en el presupuesto del 2023 y que, como no tenemos presupuesto, como usted bien sabe... Bueno, pues hablamos de esos 340 millones de euros, aunque la deuda con Canarias pudiera estar en torno a los 2.500 millones. De dinero para llegar a Canarias, en su cómputo global, estaríamos hablando de esos 2.500 millones de euros. Si mucho dinero son 300 y tantos millones, imaginen 2.500 millones de la deuda. De 340 millones a 2.500 van unos cuantos millones de euros. Bien, vamos a ir con el alto en el camino con la pausa de esta hora de la mañana aquí en este archipiélago directo, en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Nos vamos a quedar con la pausa correspondiente a esta hora. Luego volvemos, seguiremos desde luego en el Parlamento de Canarias. Todavía nos queda por escuchar algunas de las preguntas realizadas en la sesión de control. Solamente nos iremos con la sesión de la mañana de ayer, en la que las respuestas las daba el presidente del Gobierno, pero escucharemos también la parte económica a la consejera de Economía, Matilde Asia. Así que vamos con el alto en el camino y ahora regresamos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Pues volvemos aquí al archipiélago canario y lo seguimos haciendo en el Parlamento de Canarias después de la sesión de control. Como escuchan, los temas sumamente relevantes ayer en el Parlamento canario. Tenemos que escuchar también a la oposición, en este caso la del PSOE. Habíamos escuchado ya la de Vox, habíamos escuchado la pregunta que correspondía a el partido, al Nueva Canarias, bloque canarista, y ahora escuchamos la pregunta de Sebastián Franquiz del PSOE canario de si se incluirá también una evaluación del impacto internacional que tuvo la negativa de el gobierno. Era una pregunta, decía al presidente del Gobierno de Canarias, de auxiliar a 150 personas en la emergencia sanitaria y humanitaria. Estudio para medir el impacto del operativo del MV Ondius, sobre todo en la imagen turística. Nadie lo duda, ni en España ni en el mundo, su falta de humanidad, señor presidente. Mientras esto pasaba, los ciudadanos de esta comunidad autónoma manifestaban su solidaridad, su empatía y su responsabilidad por lo que estaba pasando. Y mientras, señor presidente, usted eligió el camino del enfrentamiento, el camino del miedo, el camino de la deshumanización en lo que estaba ocurriendo. Por eso nos resulta muy extraño y llamativo que usted anunciara públicamente que iba a encargar un estudio donde iba a estudiar el impacto que tuvo el operativo sanitario que se estableció y el daño que podía producir a la imagen turística de esta comunidad.
Bueno, pues por ahí va la pregunta. Vamos con la respuesta de Fernando Clavijo al respecto de esta. Lo que yo dije públicamente es, la empresa pública Promotur tiene monitorizado sistemáticamente lo que sale en redes y demás, y que puede tener un impacto turístico. Yo, como comprenderá, no hubo ninguna negativa a auxiliar a 150 personas en absoluto. Esas personas fueron atendidas. Sí hubo la petición de respeto, de lealtad, de información y sobre todo de explicaciones al cual fue la actuación del Gobierno de España. Cosa que, por otro lado, como hemos dicho ya aquí hasta la saciedad, resultó que el Gobierno de Canarias tenía razón. Los positivos que han ido saliendo de las personas que han sido confinadas han avalado la tesis de que en el barco iban personas contagiadas. Por eso, la petición de pedir los PCR. La solicitud de que los PCR se pudiesen hacer en Cabo Verde, como se demostró que se hicieron. O la triste realidad de que sabían que iba una persona contagiada a bordo y lo ocultaron deliberadamente al Gobierno de Canarias y al pueblo canario. Bueno, el presidente del Gobierno mantiene esa misma posición desde un inicio con respecto al antivirus, con respecto al barco MV Ondios, que atracó finalmente, como saben, en el puerto del sur de la isla de Tenerife, y que ahora se ha sabido que los especialistas deseaban que viniera a Gran Canaria. Escuchamos de nuevo a Franquís. Señor presidente. Hablamos de valores, hablamos de responsabilidad institucional, hablamos de la equidad moral de un presidente que actuó en contra del deber humanitario en esta crisis. Hablamos de todo eso, señor presidente. Porque cuando los medios de comunicación aparecía y se hablaba no solo de la solidaridad del pueblo canario, se hablaba también de la forma de cómo actuó el presidente del Gobierno. Estaba instalado en su soberbia, en su insensibilidad y en su falta de humanidad, señor presidente. Eso es el retrato que ha quedado de esta crisis sanitaria y humanitaria. Bueno, parecer de la oposición, como decíamos, de Sebastián Franquís, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Por último, sobre esto escuchamos a Clavijo. Lo que ha quedado claro es que ustedes se desviven por agradar y quedar bien con los de fuera, mientras desprotegen a los canarios. Eso este gobierno no lo va a hacer nunca. La preocupación de este gobierno y la mía personal fue proteger la seguridad de los canarios. Lo hice, lo haré y lo volveré a hacer, porque siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez o con los organismos internacionales, donde la ministra casualmente forma parte de una ejecutiva, que es la Organización Mundial de la Salud. Mire, la realidad, señor Chano Franqui, es que ustedes no estuvieron a la altura. Es que el ministro Torres no estuvo a la altura cuando tenía como expresidente de Canarias haber estado defendiendo los intereses de los canarios, mientras lo que hizo fue esconderse y agachar la cabeza. Esa es mi decepción personal con el señor Torres, que ya se lo ha dicho. Y lo que le voy a decir, quiero que lo pueda entender, no es una falta de humanidad y de un gobierno que deja a menores víctimas de protección internacional o susceptibles que vienen en cayuco y que son incapaces de acercarse a mirarlos a los ojos. A este gobierno ninguna lección, señor Franqui. Mírense ustedes primero en el espejo. Bueno, pues la respuesta de Clavijo ayer, como decíamos, en esa sesión de control al Grupo Socialista. Y la pregunta, por último, del grupo que apoya al gobierno, también Coalición Canaria, es la realizada por el portavoz de esta formación política, David Toledo Niz. ¿Hasta cuándo cree que puede garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de Canarias cuando el sistema de financiación autonómica sigue sin actualizarse desde hace más de 15 años y la población de las islas no ha dejado de crecer en todo este tiempo? Hoy vamos a hablar de la Canarias del reto demográfico, del crecimiento poblacional y su vinculación directa con la financiación autonómica. Y es que Canarias ha cambiado mucho. Cualquiera que salga a la calle puede comprobar cómo somos un territorio distinto desde hace 15, 20 años. Cuando se aprobó el sistema de financiación por allá por el 2009, en Canarias vivían alrededor de 2 millones de habitantes y recibíamos en torno a 10 millones de turistas. En la Canarias del 2026 viven alrededor de 2,3 millones de habitantes y recibimos en torno a 18 millones de turistas. Es decir, con el mismo dinero, con el mismo sistema de financiación, en Canarias viven 200.000 personas más y recibimos en torno a 8 millones de turistas más. Mucha más presión sobre el territorio, mucha más población, mucho más tensionado el mercado de la vivienda, una tensión aún mayor en el estado del bienestar, en la sanidad, en la educación, mucho más vehículos, en torno a 2 millones de vehículos tiene ya Canarias, mucho más consumo de agua, en definitiva.
con los mismos recursos tenemos Canarias mucha más saturada. Y a mí lo que me preocupa realmente... Bueno, pues la pregunta, le recuerdo, sobre hasta cuándo se puede garantizar esta situación económica de Canarias. A ver lo que contesta Fernando Clavijo. Señor presidente del Grupo, como usted bien ha dicho, hay muchas variables que han hecho que el actual sistema de financiación esté obsoleto, ¿no? Es más, es un sistema de financiación que todo lo que se ha ido recaudando de más ha ido más a la Administración General del Estado que a las comunidades autónomas que prestamos el 80% de los servicios públicos básicos y esenciales en el territorio. Y eso significa que obviamente para la población, el crecimiento de población, para los retos que tenemos los canarios, pues un nuevo sistema de financiación tendría que hacer más justicia. En el incremento de la población, en el incremento, por supuesto, de la migración, hay muchísimos gastos que estamos asumiendo desde el Servicio Canario de Salud, desde materia educativa, que no están siendo reflejados en el sistema de financiación porque tenemos un sobrecoste adicional por ser territorio fronterizo, o simple y llanamente los propios retos que nos marcan, como puede ser el reto demográfico y aquellas islas pues que no son las capitalinas, principalmente las Islas Verdes, donde obviamente hay una doble o triple insularidad. El actual sistema de financiación es evidente que no es justo con Canarias. Lo que no sabemos es si un nuevo sistema de financiación va a ser esa justicia con Canarias. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes que los canarios jugamos solo el partido. Y eso es importante que lo sepamos. Por eso es tan importante la unidad cuando abordemos retos como el que usted me está preguntando. Siempre cuando se reparte el sistema de financiación, Canarias está lejos, es desconocida y obviamente ahí todos los territorios van a intentar poner variables que pueden ser desde la dispersión de la población, desde el envejecimiento de la población, distintas variables que siempre tradicionalmente han ido en contra de la financiación de Canarias. No salimos del año 2009 bien parados del sistema de financiación y afortunadamente lo pudimos corregir cuando se derogó la disposición adicional segunda que nos impedía acceder a los fondos de competitividad por tener el REF en la época del presidente Rajoy. Eso nos permitió una inyección de financiación de en torno a 500 millones de euros al año que se ha visto reflejado en unas mejoras de los servicios públicos básicos y esenciales. Pero sí es cierto que si se abre ese melón tendremos que acudir a mucha unidad para proteger los servicios públicos básicos y esenciales de Canarias, porque en esa partida, insisto, los canarios vamos a estar solos. Bueno, pues vamos a estar solos, panorama por tanto complicado, difícil, económico en próximos años. Y por cierto, y ya por último, en el Parlamento de Canarias le preguntó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que es diputado también en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria, en el Parlamento, como digo, le preguntó a la consejera Matilde Asián González, la de la parte económica, de alternativas ante la negativa de Europa a prorrogar el plazo de los fondos Next Generation y que, bueno, pues preocupa también en algunos aspectos aquí en Canarias. Escuchamos a Bermúdez haciendo la consejera, como ya hemos comentado en más de una ocasión, uno se pregunta si esta España o esta Europa entienden en toda su amplitud y en toda su complejidad lo que significa ser un territorio ultraperiférico. Parecía que la Unión Europea comprendía esta singularidad, pero últimamente vemos que ganan peso cada vez decisiones más centralizadas o incluso decisiones que tienen que tener en cuenta solamente el escenario geopolítico internacional. No voy a detenerme en los debates del marco financiero plurianual, ni en las dificultades para que el Estado entienda y defienda con firmeza nuestras excepciones, porque tenemos un asunto más inmediato del que nos tenemos que preocupar. La negativa de Europa a ampliar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation. Las informaciones publicadas este mismo mes señalan que el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, considera inamovible el plazo que expira este mismo verano. Y eso podría provocar, solamente en el caso de las energías renovables, la pérdida de unos 240 millones de euros destinados a descarbonización. Bueno, pues Matilde Asián respondía, no sin preocupación evidentemente, que esa cuestión planteada por Bermúdez es realmente la que es. De los denominados MRR, la inflexibilidad temporal era extrema, 31 de agosto de 2026. Se ha mantenido y así se establece
en las directrices recientemente aprobadas el 4 de mayo para la liquidación de estos fondos por las autoridades europeas, que contienen orientaciones para que los Estados conozcan cómo se puede hacer esta etapa final. Y dentro de esta etapa final se ha venido a aclarar una cuestión que nos estábamos preguntando todos, que es esto de convocatoria resuelta, que son fondos sobrantes que se están llevando en materia de transición al IDAE, el Plan Estatal de la Vivienda. Y quiero dar la respuesta clara en estas directrices en las cuales se establece una separación total en los hitos y objetivos a nivel europeo que España tiene que cumplir en su conjunto, y otra cosa, la aplicación presupuestaria en el territorio español. Nosotros hasta ahora aquí estábamos dando el grado de cumplimiento como obligaciones reconocidas, porque es el único dato que poseíamos. No sabemos los hitos y objetivos que se han cumplido. Ahora sabemos dos cosas. La primera, que los hitos y objetivos se tienen que cumplir a nivel de España, no tiene que hacerse en cada territorio, y que luego la ejecución presupuestaria puede continuar una vez que se han terminado los hitos y objetivos. Por eso, igual que en el programa recientemente anunciado España Crece, en el cual se cogen fondos MRR que corresponden con objetivos que ya han sido cumplidos a nivel de España para destinarlo a este nuevo fondo, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros en Canarias? Pues nos ocurre, lo primero de todo, que no sabemos cuáles son los hitos y objetivos que se han cumplido a nivel nacional. El Gobierno de España sí lo sabe y puede decir, pues mire, este hito y objetivo ya está cumplido, nosotros no lo sabemos. Uno. Y dos, la diferente trato que están estableciendo los ministerios, desde los más flexibles que dicen que, bueno, que una vez cumplidos los hitos y objetivos de su área no hay que devolver los fondos, hasta otros que nos indican que, aunque se hayan cumplido los hitos y objetivos, tenemos que devolverlo. Madre mía, un lío para la ciudadanía entender hitos y objetivos y cálculos, y se cumplirá o no se cumplirá, se tienen que cumplir a nivel nacional, no solo se tienen que cumplir a comunidad autónoma. Pues no nos ha aclarado mucho la consejera. Lo cierto es que la Unión Europea está plantada en esa línea, y parece ser que o se negocia bien las cosas o no se va a poder cumplir esa premisa, que es la de retrasar el reparto de los fondos, cumplir con, nos faltaría pues eso, cerca de 300 millones de euros, y las renovables se irían algunas de las instalaciones al garete. Por cierto, ayer el presidente declaraba la mejora de la calidad que aporta el nuevo hospital de día quirúrgico de la Candelaria, del hospital universitario, que el Ejecutivo también exige garantía al Gobierno central sobre la continuidad de una ruta marítima tan importante para el archipiélago como es Cádiz-Canarias, y hablaba ayer el consejero del sector primario de Canarias sobre la venta, la exportación, mejor dicho, de vinos del archipiélago canario, que está en el 74% de la exportación de Canarias se destina a terceros países. El consejero de Agricultura, Pesca, Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, informaba precisamente en el Parlamento de Canarias ayer que las principales medidas del Ejecutivo Regional para impulsar la comercialización exterior de la producción vitivinícola, y que por tanto pues se cumplía esa premisa, la del 74% se va fuera. Yo voy a decir la positiva. Estamos exportando muchísimos países, algunos que ni nos imaginamos. Ha crecido mucho la exportación del vino canario de todas las islas, de todas las BO, fuera de nuestras fronteras. De hecho, exportamos más de 177.000 litros de vino fuera en el último año 2025, a países, por ejemplo, como Canadá, como Estados Unidos, como Alemania, como Países Bajos, como China, como Japón, entre otros. Imagínense, a Estados Unidos, solo a Estados Unidos, 80.000. Es decir, casi la mitad de la exportación va a Estados Unidos de nuestra exportación. Fíjense, va más a países terceros que la Unión Europea. Sí. De los 177.000, 46.000 la Unión Europea, y el más del doble, 131.000, va a países terceros. Es decir, que nuestro vino se puede decir que es internacional. Evidentemente los aranceles nos condicionan mucho el sector porque elevan mucho el precio. La economía mundial o los posibles acuerdos de cumplimiento pueden condicionar también el sector, y la filosera, que afortunadamente, quiero decir hoy aquí, que todavía Canarias, gracias a la orden que se aprobó y a las medidas tomadas, radicales pero tomadas, Canarias sigue estando libre de filosera y sigue siendo pie franco.
Bueno, pues nos alegramos con ese dato dado por el consejero ayer en Tenerife y concretamente en el Parlamento Canario con respecto a la exportación de vino al exterior. Continuamos en Canarias porque estas otras informaciones también son de carácter general de nuestro archipiélago. La Consejería o el Gobierno canario recoge propuestas para diseñar la movilidad en la isla de La Gomera. Lo hace a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que celebra un nuevo taller estratégico de MOVIC, en la que han participado técnicos del Cabildo Insular, ayuntamientos y diversos diversos colectivos vecinales de la isla. El Ejecutivo Canario también solicita garantías sobre la continuidad de la ruta marítima canaria Cádiz-Canarias. Ya lo decíamos hace un momentito, la Dirección General de Transporte y Movilidad ha reclamado esa información y el calendario previsto para la adjudicación de la entrada en vigor del nuevo contrato de obligación de servicio público de esta ruta. El Gobierno subraya también la relevancia estratégica de esta conexión para garantizar el abastecimiento, la cohesión territorial y la actividad económica de aquí, del archipiélago canario. María Fernández es la directora general de movilidad del Gobierno. Al Estado, porque estamos bastante preocupados por la conectividad marítima Canarias Península. Hablamos de que desde hace muchos años hay un establecimiento de una obligación de servicio público, de una conectividad que conecta las islas con la península, la famosa línea de Canarias-Cádiz, ¿no? Bueno, pues línea Cádiz-Canarias que preocupa y mucho también al Gobierno de Canarias porque, la naviera que tenía ese servicio pues ya no lo tiene. El Ejecutivo y el Cabildo de La Palma avanzan con ayuntamientos de esa isla y el sector en un modelo de transporte a la demanda también para la isla, una iniciativa que busca mejorar también la conectividad de esos núcleos diseminados y facilitar el acceso al transporte público de las zonas de difícil acceso. María Fernández también destacaba ayer que el código postal no debería condicionar el acceso a la movilidad ni limitar tampoco las posibilidades a la ciudadanía. Escuchamos a María Fernández y a otra voz. Cabildo de La Palma y a Darwin, el consejero, en su nombre, porque es de los cabildos que más medidas están implementando de cara a la movilidad sostenible. Podemos decir que todas y cada una de las oportunidades de financiación y de proyectos, La Palma las está aprovechando, están absolutamente comprometidos. Están, según entiende la consejera, haciéndose el trabajo correspondiente. Darwin Rodríguez es el consejero de movilidad del Cabildo. En el Palacio de Salazar tenemos con nosotros a María Fernández, directora general del Transporte del Gobierno de Canarias. En el día de hoy hablaremos con los municipios del norte y del sur de la isla. Pues al final lo hablaron, tratan de solventar en la medida de lo posible aquellas cuestiones también, como bien indico, que puedan interesar a la ciudadanía de la isla de La Palma. En turismo, ayer se supo que el Gobierno de Canarias está trabajando con el sector turístico checo para seguir avanzando en la diversificación de los mercados. El trabajo de la consejera en la inauguración de unas jornadas profesionales organizadas por la consejería en colaboración precisamente con el tour operador Canaria Travel, a la que acuden también La Palma, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y una decena de empresas de las islas. Dice que se avanza en la conexión con un viejo interesado en experiencias auténticas y en el descubrimiento del destino, como es el caso turístico del turista de República Checa, que destaca por recorrer las islas por su cuenta, practicar senderismo y valorar muy positivamente su estancia en el archipiélago. Esto lo reconocía en la jornada de ayer la propia consejera del Gobierno de Canarias. Vamos a escuchar sus palabras, si cabe la posibilidad. Diversificar mercados es la gran apuesta de Turismo Islas Canarias y los países del este son una gran oportunidad. Por eso estamos en estas jornadas con profesionales de Turismo Islas Canarias, del sector en Canarias y también con los agentes de viaje en Praga. 165.000 checos llegaron a Canarias en el año 2024 con una estancia media de 9 días y un gasto superior a los 1.453 euros. Por tanto, este es un mercado clave para islas como Tenerife o Fuerteventura.
Y en la recta final les cuento de Tenerife y Gran Canaria. De Tenerife les cuento, por ejemplo, que el Cabildo inicia labores de reasfaltado y mejora del firme de las vías de la Tenerife 2 entre los andenes y las chumberas, que el Cabildo y la Fundación Moeve impulsan una red comunitaria frente a la pobreza energética que llega a 97 familias de Tenerife, que reconoce el Cabildo tinerfeño a los 6 jóvenes seleccionados para participar en el proyecto europeo que impulsa la creatividad digital y la participación democrática, así como que difunde el legado del Hospitalito en el 125 aniversario del Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife. También comunica que Canarias Athletics Invitational reunirá en Tenerife a 6 medallistas olímpicos en una edición del máximo nivel internacional. Amarca y Javilar Kids, firmas adscritas a Tenerife Moda, brillan en la Feria Internacional de Referencia de Moda Infantil de Comunión y Ceremonia. El evento Día Mágico by FIMI tuvo lugar recientemente en la Feria de Valencia. Y por último, el Cabildo fomenta la inserción laboral de un centenar de mujeres a través del proyecto ISOS. De Gran Canaria les comento también en breves algunas de las noticias. El Cabildo Telde e Ingenio impulsan la gestión digital unificada del taxi en el aeropuerto de la isla de Gran Canaria. La nueva herramienta permitirá controlar el tiempo real de los vehículos autorizados y mejorar la seguridad y fluidez del servicio en la terminal de llegadas del aeropuerto Gran Canario. Antonio Morales, presidente del Cabildo, insta a consolidar a Canarias como nodo de conocimiento y cooperación entre Europa y África. Denuncia el modelo de extractivismo y la deuda externa que están asfixiando al continente africano. Lo hizo en la inauguración del encuentro internacional Bridge to Africa, que se desarrolla en Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del Cabildo ha estado esta mañana visitando la Cofradía de Pescadores en Agaete, en la sede precisamente de la Federación Provincial que se encuentra en este lugar, y también habla de los 1.500 escolares que refuerzan su vínculo con el territorio gracias a la segunda edición de las ecoescuelas del Cabildo de la isla de Gran Canaria, desarrolladas, como digo, en la jornada de ayer. Fundamental, es imprescindible. No se puede hablar de una reserva de la biosfera si no es con las personas que la habitan. Que los niños y niñas del espacio sean capaces de adquirir los conocimientos de los sabios, de las sabias que están aquí también acompañándolos, que los maestros meten las escuelas, en este modelo de coescuela, para generar sensibilización e información, que ellos a su vez lo puedan seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria y palabras también del consejero del área, Teodoro Sosa Monzón. Llegando ya a los municipios, a estos 8 municipios que pertenecen a la Reserva de la Biosfera y a los 4 que pertenecen a Patrimonio Mundial. Ese trabajo está ya calando en la sociedad. Hace unos años la gente veía con cierto recelo la Reserva de la Biosfera o incluso lo que iba a suponer ser Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, respaldaba el compromiso social del Granca Life Fest en las jornadas GLF 360. Es una iniciativa impulsada para promover la inserción sociolaboral, el talento diverso y el compromiso empresarial desde una perspectiva que tiene carácter social y humano. Y una última cosita, la tecnología Genova, con H intercalada y con G de gato, apuesta por el crecimiento internacional desde su base en Gran Canaria. La consultora se instala en el Centro de Innovación Marino-Marítima, gestionado por la Sociedad de Promoción Económica de la isla de Gran Canaria. Y hasta aquí llegamos en la jornada presente, en este archipiélago directo, agradeciéndoles como siempre a los oyentes de la 10, Capital Radio, en la isla de Tenerife, la atención que nos dispensan, y a los oyentes de la isla de Gran Canaria, de Capital Radio en Gran Canaria. Ahora seguimos con el simultáneo desde los estudios de Santa Cruz de Tenerife para todo el archipiélago canario, en la 10, Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria, con Joan Gualo y su espacio Orígenes. Gracias y hasta este jueves a partir de las 11:05. Nos encontramos ahí, Dios mediante, si les apetece.